Muchas dudas existen con respecto a la RX 6400, la 6500 y la 1650. Algunos no se deciden y creo que eso es porque no saben bien qué esperar de cada una y cuál merece más la pena. Primero, es muy fácil discrepar con lo que voy a decir en este video porque cada una de las gráficas realmente no debería ser comparadas entre sí, pero hoy día son las más buscadas o disputadas en gama baja. ¿Por qué no deberíamos compararlas? Bueno, para empezar, la 6400 es una gama ultra baja actual que compite con la 1650 que ya tiene sus años, aunque es cierto que tiene un rendimiento extremadamente similar a la RX 6400 en juegos. Es por esto que no sabemos cuál elegir o cuál comprar. Y por otro lado está la 6500. ¿Por qué está en esta comparación? Bueno, porque literalmente, por lo que vi en Amazon y también en Mercado Libre, la 6500 es superior en juegos a la 1650, eso lo sabemos, y cuesta casi lo mismo, pero no cuenta con codec para hacer streaming. Pero esto depende mucho de cómo esté compuesta nuestra computadora. Las dos gráficas de AMD penalizan un 10% aproximadamente dependiendo del juego. Puede ser bastante menos, pero penaliza un poco si no contamos con un PCI Express 4.0. Esto es muy importante a la hora de decidirnos, porque si no contamos con PCI Express 4.0 o no tenemos pensado cambiar en el corto o mediano plazo, iría con la gráfica de Nvidia, la 1650. Si deseamos hacer streaming, muchos dirán que es una decisión simple porque la 1650 cuenta con codec para hacer streaming y las dos gráficas que estamos comparando de AMD no cuentan con estos codecs. Pero hay un punto para analizar. Primero, podemos hacer streaming con el procesador. La mayoría cuentan con codec H264 que tiene mucho más calidad que el que usa Nvidia, que es el NVENC. No es que recomiende hacer uso del procesador sí o sí, a menos que estemos sobrados con el procesador, y también depende del juego qué tan CPU o GPU demandante sea para saber si estamos sobrados con la CPU. Lo digo porque quizás alguien me diga: tengo 6 núcleos, ¿me sirve para hacer streaming en LOL? Supongo que sí, sirve, pero quizás estés jugando a un juego que requiere de más CPU y ya no estarías tan sobrado. No hay una guía sobre esto porque depende también a cuántos FPS juegues y a cuántos FPS quieras hacer el streaming. La mejor manera de saber esto es ver qué porcentaje usa nuestro procesador mientras ejecutamos el juego que queremos streamear. Si está entre un 30 y un 40% de carga, yo creo que no vas a tener ningún problema siempre que tengas un procesador de 6 o 8 núcleos. Esto es lo que usan los streamers grandes para obtener la máxima calidad, porque conseguimos mejor calidad a costa de un rendimiento bastante pobre. Pero los streamers grandes usan una computadora aparte específicamente para codificar con CPU y otro para jugar. Pero si tenés un procesador con iGPU, es importante saberlo porque no solo tenemos la opción de hacer streaming con la CPU y la GPU, también podemos hacer uso de la iGPU. De esta manera dejamos aliviado tanto la GPU como la CPU y no necesitamos que la GPU cuente con codificaciones. Y tampoco saturamos el procesador como dijimos antes. Si contamos con un procesador con iGPU, en el caso de AMD, no sé si tiene algún equivalente de lo que se conoce como QuickSync en Intel. Aparte de que todas las CPUs de Intel cuentan con iGPU, menos las que terminan con la letra F. Si se cumplen estos requisitos, entonces recomiendo cualquier GPU de AMD. Ahora, si no contamos con una iGPU y tampoco nos sobra mucho el procesador, entonces iría con la 1650 de Nvidia. Aunque repito, no se guíe mucho por hacer streaming con el procesador porque realmente es bastante demandante. Antes de comentar algo negativo, pensá en esto: si ya tenemos una iGPU que puede hacer el trabajo de codificar, no es necesario otro elemento más en nuestra gráfica que haga lo mismo que ya tenemos. Entonces la ventaja que nos puede dar la 1650 ya la tendríamos cubierta. A igualdad de precio con la 6500, yo me quedo con la 6500, que es más potente para videojuegos. También es cierto, y esto hay que aclararlo porque se van a encontrar quizás con algo que no es lo que buscaban. La 1650 para hacer streaming, bueno, casi cualquier GPU de Nvidia, pero no se necesita mucha configuración para que funcione bien. Buscamos en el OBS o el programa que elijas para que utilice los codecs NVENC, lo configuramos para que Nvidia pueda utilizarlo, mientras que AMD hay que configurar más cosas. Primero, no es tan recomendable el OBS. Esto no es culpa ni de OBS ni de Nvidia. Estas dos empresas trabajaron en conjunto para que la aplicación OBS
funcione de manera más óptima con las gráficas de Nvidia. Acá puede saltar alguien a decir, están capando AMD para que no sea tan potente, y no tiene nada que ver. Como dijimos antes, Nvidia tiene más hardware dedicado para diferentes funciones. Nvidia trabajó con OBS y le permitió usar esas implementaciones para mejorar un poco el rendimiento y estar por encima de la competencia. Esto no lo puede hacer AMD porque no tiene esas mejoras físicamente hablando. Por esto es que hay una diferencia mayor. Pero existen muchas configuraciones para sacar el mejor rendimiento posible de una AMD con el OBS. Pero de vuelta hay que configurar más cosas que con Nvidia. Lo mejor es usar la aplicación de AMD en este apartado, es la que mejor rendimiento nos da. Tampoco es abrumador, pero es mejor. Entonces, si buscamos algo que digamos poner y que funcione, AMD no es tan plug and play en este sentido y es preferible la 1650 ante las otras dos opciones. Ahora veamos una prueba de rendimiento de cómo rinde cada una de estas gráficas en videojuegos. Las pruebas están hechas sobre PCI Express 3.0 para que nos muestre el peor escenario frente a la 1650, y la configuración gráfica en todos los juegos está puesta en ultra. Van a ver en ocasiones FPS bajos, pero todas las gráficas llegan a 60 en configuraciones más bajas. Arrancamos con Red Dead. Vemos que existe una diferencia entre cada una de las gráficas tomando como base la 6400. Notamos que la 1650 está un 16% por debajo que la 6400 y la 6500 está un 18% por encima que la 6400. Esto nos da una diferencia entre la 6500 y la 1650 de un 34%. Esto me dejó un poco sorprendido, no esperé tanta diferencia. Encima está ejecutándose con DirectX 12 y es un juego que permite también usar Vulkan, que es bastante más aconsejable usar esta última en placas de AMD porque tiene mejor compatibilidad de rendimiento. Podemos sacar hasta un 25% de FPS más. Pero sigamos viendo porque no creo que esto se dé en todos los juegos. Realmente espero que AMD esté por debajo de Nvidia porque sería lo lógico. Bueno, acá tenemos una diferencia pequeña en FPS, pero en porcentaje esos dos FPS representa casi un 7% menos que la 1650. Esto es más parecido a lo que me esperaba. Recuerden que estas pruebas están en PCI Express 3.0 y AMD acá corre con desventaja, aunque no demasiado. Y por último, la 6500 está un 25% por encima de la 6400 en este juego. Esto sería un 18% más que la 1650. Sigamos con un clásico de clásicos, el GTA V. Acá hay una clara ventaja de la gráfica de Nvidia con un 27% por encima de la 6400 y similar a la 6500, aunque insisto con que AMD tiene una desventaja de aproximadamente un 10%, por lo que estaría bastante similar en un rendimiento si contamos con PCI Express 4.0. Es por este motivo que no se recomienda para jugar en PCI Express 3.0, aunque si miramos el precio en Latinoamérica vemos que es casi un 35% más económica que la 1650 y en rendimiento en el peor de los escenarios es un 10% menos. Es decir, si elegimos la 1650 pagaríamos un 35% más para obtener un 10% de rendimiento más. Ahora analicemos el juego Valhalla. Bueno, mucho para analizar no hay porque es muy similar a Odyssey. No tengo nada que decir que no haya mencionado antes en esta prueba. Y por último miremos un juego bastante más actual, Watch Dogs Legion. Bueno, también un poco similar a otras pruebas, 7% por debajo de la 1650, hablando de la 6400, y la 6500 sería un 33% superior a la 6400. Estaríamos hablando de un 25% por encima de la 1650. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? ¿O qué lectura hago yo de los datos que acabamos de ver? Bueno, puede ser una comparación injusta para AMD, pero también va a ser injusta para Nvidia, porque prácticamente está en el ring en un 2 contra 1. El motivo de esto es simple. Por un lado, la 1650 compite en rendimiento con la 6400, pero tiene un precio muy similar al de la 6500. O sea, si estamos buscando algo económico, la 6400 es la mejor opción a mi entender, aunque esto no aplica mucho para España porque las tres gráficas tienen un precio bastante similar, por lo menos de lo que vi en Amazon. Ahora, si queremos o estamos dispuestos a pagar lo que vale la 1650, yo me quedo con la 6500 por un precio muy parecido
Ahora, no se olviden que solo si tenemos PCIe 4.0 y tampoco contamos con una iGPU o vivís en España y querés hacer streaming cumpliendo estas condiciones, iría por la 1650, sin dudarlo, y simplemente no querés complicarte la vida o jugártela y querés ir a lo seguro, a lo conocido, bueno, también optaría por la gráfica de Nvidia. Recuerden que todos los juegos están en ultra, que con cualquiera de estas gráficas vamos a poder jugar a 60 FPS en la gran mayoría de los juegos, en gráficos altos, medios o personalizándolo a gusto para obtener la mejor configuración para ganar FPS sin perder mucha calidad. Y por último, algo que no se sabe, cada uno tendrá que evaluarlo y sacar su propia cuenta, es que Nvidia no es de dar soporte como lo hace AMD. Nvidia puede cortar el soporte de drivers en algún momento, mientras que AMD sabemos que en este sentido da mucho más juego. Incluso hace poco di la noticia que AMD actualizó los drivers de la gráfica HD 7950, una gráfica que tiene más de 10 años. Como sabemos, la 1650 ya tiene sus años y nadie nos asegura que podría tener soporte para varios años más. Si llegara a pasar esto, bajaría el precio con bastante rapidez y perderíamos nuestra inversión. Pero esto, lo repito, a lo mejor le da soporte por 5 años más y no tenemos ningún problema. Cada uno sabrá si confía o no confía, yo lo menciono para que lo tengan en cuenta. Algo que no termino de comprender es que fueron duramente criticadas por el precio y por no tener códecs. Entiendo lo del PCI Express 3.0 y la pérdida de rendimiento que igualmente hace que la gráfica cueste menos. Repito, esto no se dio de la misma manera en España, pero en algunos países de Latinoamérica existe una diferencia bastante grande de un 35% en el precio, lo suficiente como para pensarlo, pero al ser una gráfica gama baja me parece un enfoque de lo más normal y lógico. Es una gráfica que apunta a tener un precio económico para jugar y ya podemos con una gráfica de lo más económico de esta generación jugar a casi todo en gráficos más que aceptables a 60 FPS y en 1080. Hablamos de una gráfica de entrada. Creo que le estamos pidiendo mucho más de lo que nos da y todos sabemos que si ocurre eso la gráfica no tendría el mismo precio y no sería tan rentable como para un jugador de toda la vida que solo quiere jugar y no quiere más nada sin gastar demasiado. De hecho, diría que las gráficas dedicadas de esta generación de gama de entrada no tienen nada. Diría que la iGPU de nueva generación van a ser las gamas de entradas a futuro, porque de verdad, pongámonos a pensar en el punto en el que estamos hoy en día. Con las gráficas bajaron de precio, ofertas por todos lados, algunas fugaces, pero si estamos atentos podemos encontrar algo muy interesante. Y con la gama baja de GPUs podemos jugar a todo y bien. Me parece una auténtica locura. Por suerte para muchos que no pueden gastar más, tenemos estas gráficas de AMD. En mi opinión, AMD reina en la gama baja, no es lo mismo en la gama alta. Y más adelante haré otro contenido hablando de la gama media, comparando las gráficas de AMD y las de Nvidia. Realmente este contenido lo venía estirando hace bastante porque lo quería hacer con las gráficas de Intel, pero lamentablemente todos fueron retrasando los lanzamientos de sus gráficas, así que seguramente más adelante haré más contenido como este. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.